Tras la asistencia y participación en el proyecto europeo URBAC en Croacia como técnica de juventud de Altea, he afianzado mi idea de la importancia de involucrar y empoderar a los más jóvenes en su municipio a través de la participación activa y el voluntariado. URBAC es la red de ciudades voluntarias aprobada en el marco del programa europeo URBAC para la transferencia de buenas prácticas, liderada por el municipio de Acieno y del que el Ayuntamiento de Altea, a través de su oficina de proyectos europeos Euraltea, es socio. Uno de los objetivos de este proyecto es movilizar a jóvenes voluntarios con el fin de atraer a gente joven al voluntariado y aumentar su participación en la comunidad. La red de ciudades voluntarias está compuesta por 8 socios: Chipre, Italia, Irlanda, Portugal, Alemania, Croacia, Polonia y Altea. URBAC, a nivel local, está compuesto por las asociaciones del Grupo de Trabajo Local, de las que forman parte Cruz Roja, Corazón Express, Diamicitia y voluntarios, además de la Concejalía de Proyectos Europeos y Participación, Servicios Sociales y Juventud. URBAC pretende transmitir valores como la solidaridad a los más jóvenes, con el fin de crear una cultura en el municipio de voluntariado y cooperación. De ese objetivo nace desde la Concejalía de Juventud Proyecto Gastronómico Intergeneracional. Este proyecto nace con la finalidad de aprovechar la convivencia entre 2 generaciones, que se crea un intercambio de opiniones y conocimientos transmitiendo conceptos básicos de recetas mediante dinámicas y provocar una reflexión en los adolescentes. Los destinatarios son 12 jóvenes de 12 a 14 años y 6 personas mayores. Se acuerdan un total de 18 participantes. Además, se contó con la presencia de 2 voluntarias de Cruz Roja que realizaron dinámicas de presentación antes de empezar el taller de cocina. Se planifican 3 talleres anuales durante el 2020, 2 de ellos pospuestos por la pandemia, en horario de 5:30 a 8. Algunos de los objetivos son contribuir al intercambio generacional, favorecer la integración, favorecer la adquisición de hábitos saludables entre los jóvenes, integrar e implicar a los jóvenes de Altea en actividades y actos comunitarios, sociales y culturales. Los contenidos trabajados han sido hábitos de vida saludable, empoderamiento, conceptos como voluntariado, solidaridad, cooperación y participación activa y ocio alternativo. La metodología utilizada ha sido activa y aprendizaje cooperativo. Además, las actividades se complementaron con la explicación de la tradición de los platos elaborados. En referencia a los recursos, fueron esenciales los recursos personales, espaciales y económicos. En cuanto a la evaluación, se ha hecho mediante la creación de un equipo de trabajo, fichas de evaluación de la actividad y una evaluación final. Algunos de los resultados obtenidos son que se cubrieron el 100% de las plazas ofertadas, ningún joven formaba parte de ninguna asociación y la satisfacción global de los talleres fue de un 9,5. Por todo ello, creemos que nuestro proyecto cumple con los siguientes criterios para enmarcarlo dentro de una buena práctica: planificación, gestión, inclusión, trabajo en red, transversalidad, participación, innovación, eficiencia y eficacia, difusión y explotación en redes. A continuación, os mostramos algunos ejemplos gráficos del proyecto.